Chicos, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a aprender un tema referido a lo que es álgebra y vamos a conocer hoy sobre los polinomios. ¿Qué puedo yo aprender sobre polinomios? Para poder entenderlo hay que identificar qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica, como te puedo presentar en este momento, ¿qué observas? Observa, ¿verdad? Letras, números, letras mayúsculas, letras minúsculas, signos, potencias. Eso es una expresión algebraica. Entonces, podemos resumir diciendo que una expresión algebraica es un conjunto formado por letras mayúsculas, letras minúsculas, números y el signo más, signo menos, multiplicación, división. A eso llamamos una expresión algebraica. Entonces, nosotros observamos letras mayúsculas, pero también observamos letras minúsculas. En la letra minúscula X y la letra minúscula Y, estas letras minúsculas tienen un nombre que se van a llamar variables. Variables. Entonces, yo tengo la variable X y la variable Y. A eso llamamos una expresión algebraica. Y estas variables van a ir acompañados por exponentes. Entonces, si nosotros recordamos, los exponentes pertenecen a la potenciación, correcto. Ahora nosotros ya conocemos, ya hemos aprendido qué es una expresión algebraica. Ahora vamos nosotros a reconocer a qué llamaremos polinomios. Si bien es cierto, yo te presento a continuación los siguientes tarjetas. En la tarjeta A tengo yo lo siguiente, ¿no? Yo tengo la expresión algebraica B. Como tenemos acá, las variables AB es igual a 7A a la cuarta más 9B elevado a la 1/3. Y vamos a comparar qué relación existe entre esta tarjeta y esta tarjeta. Me dice que la expresión algebraica P de X es igual a 3X al cubo menos 5X al cuadrado más 7X a la 1. Entonces, ¿qué relación existe entre una y con la otra? Muy bien, podemos observar que ambas están compuestas por variables. ¿Qué más? Ambas también están compuestas por números y por signos, pero hay una diferencia entre esta expresión algebraica y la siguiente expresión. ¿Qué podemos observar ahí? Muy bien, observamos, ¿verdad?, que en la variable b está compuesto por un exponente que es fracción. Entonces, no puede existir en un polinomio un exponente que lleve como fracción. Entonces, podemos deducir lo siguiente, que un polinomio es aquel que está compuesto por letras, por variables, pero sus exponentes tienen que ser un número entero. ¿A qué llamamos números enteros? Los números que nosotros comúnmente conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ¿verdad? Pero no puede estar que una variable esté elevado a una fracción, es decir, a estos números, ¿no? 1/3, 1/4, 1/5, etc. A eso llamamos polinomios. Pero los polinomios también se clasifican, tienen una determinada denominación. Vamos a ver las siguientes tarjetas para ver a qué clase de polinomios o cómo se determinan las expresiones algebraicas propuestas en esta pizarra. Vamos a iniciar. Si yo tengo ¿observas? Yo tengo 19x al cubo. Cuando tengo una sola variable, un solo término, esto vendría a ser un solo término. Cuando hablamos de un solo término, estamos hablando sobre un monomio, ¿no? Estamos hablando sobre un monomio. Entonces, vamos a clasificar. Un monomio decimos que está compuesto por un solo término, como lo que acabamos de ver en este preciso instante. 19x al cubo. Ahora, así como hay monomios, también hay binomios. Entonces, el prefijo bi viene de 2, correcto. Ese bi, entonces, van a estar compuestos por dos términos. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Si yo tuviese, ya dijimos que este no es un polinomio, ¿verdad? Pero si yo tuviese, digamos, 7x al cubo más 8y a la cuarta, ¿será un polinomio? Sí, ¿verdad? Claro que es un polinomio. ¿Por qué? Porque está compuesto por números, está compuesto por variables x y por un signo más, ¿no? Entonces, yo puedo decir P
de X y de Y, porque estamos hablando de dos variables. ¿Cuántos términos está compuesto este polinomio? Esta expresión algebraica está compuesto por, aquí hay un término, y 8y4 es un segundo término. Entonces, cuando está compuesto por dos términos, llamamos el siguiente nombre. Se va a llamar binomio. Como tenemos aquí, se va a llamar binomio, ¿correcto? Ya tenemos un binomio. ¿Qué pasaría? Vamos al siguiente. Yo tengo 2a al cuadrado b al cubo menos 3a al cubo b a la quinta más 4b 8 elevado a la 8. ¿Cuántos términos? Voy a observar cuántos términos tiene la siguiente expresión algebraica. Yo puedo decir, aquí hay un término, ¿verdad? Que es 2 al cuadrado b al cubo. Luego del signo menos hay otro término, que es 3 al cubo b a la quinta. Más, luego del signo más, hay otro término, que es 4b a la octava. Entonces, como hay tres términos, se va a llamar trinomio, cuando tiene tres términos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya tiene 4, 5, 6 y más términos? Pues ahí va su nombre, que se va a llamar polinomio, como es en el caso que tenemos acá. Tenemos 3x al cubo, acá hay un término, menos 5x al cuadrado, más 7. Aquí también hay tres términos. Pero ¿qué pasaría si hay 4 términos, 5, 6, 7 términos? Ya se llamaría propiamente lo que nosotros decimos polinomio, porque poli viene de varios, ¿verdad? Entonces, hemos hecho total un repaso sobre los polinomios. Hemos aprendido que una expresión algebraica está compuesta por letras mayúsculas, por letras minúsculas que se llaman variables, y estas variables están acompañadas o elevadas a un determinado exponente, y que para que se llame polinomio, esos exponentes tienen que ser los números que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Y que también se determina según su número de términos. El número de términos se determina que cuando hay un más o hay un menos, es decir, hay signos, lo va a determinar sus números. Por ejemplo, si acá hay un término, dos términos, tres términos, se llama trinomio. Si yo tengo un solo término, se va a llamar monomio. Si yo tengo dos términos, como hemos visto aquí este ejemplo, se va a llamar binomio, ¿no? Y si tengo muchos términos, se va a llamar polinomio. Bien, entonces hemos apreciado esa parte. Pero ¿qué más podemos conocer y aprender nosotros sobre los polinomios? También podemos aprender sobre el grado, los grados de un polinomio. ¿Y cómo podemos hallar esto? Vamos a aplicar los siguientes ejercicios. Muy bien, entonces también vamos a aprender el día de hoy sobre los grados. Vamos a aprender sobre el grado relativo y el grado absoluto sobre el siguiente ejercicio. No dice sea el monomio. Mira, hay monomio, quiere decir que hay un solo término. Vamos a comprobar si es verdad. Decimos que tenemos sea el monomio mxy, o sea que tiene las variables x y y. Pero muchos se dirán, ¿pero por qué no es binomio? Porque está hablando de x y y. No. Para que sea binomio tiene que haber un signo más o un signo menos. Tiene que haber operación de más, el signo de más o menos para llamar dos términos. Pero en este caso no hay ningún signo, entonces decimos que es un solo término, por eso se llama monomio. Es igual a 25, x a la novena, y a la séptima. Vamos a hallar su grado relativo. El grado relativo es que yo tengo que hallar cada uno de sus variables. Entonces yo digo lo siguiente, el grado relativo, ¿no?, de x, voy a tomar el grado relativo de x, es 9, muy bien. El grado relativo, ya hice de x, ahora voy a hacer el grado relativo de y, ¿cuánto es? 7, ya está. Ese es su grado relativo. Pero ¿qué puedo decir con su grado absoluto? Yo puedo decir que el grado absoluto, lo siguiente. Para hallar el grado absoluto tengo que observar y haber hecho primero el grado relativo. Porque el grado absoluto es la suma de sus exponentes. Entonces yo puedo decir que el grado absoluto de x y de y es igual a 9 más 7. ¿Cuánto será 9 más 7? Grado absoluto de x y de y es igual, 9 más 7,
16. Ya acabo de hallar tanto el grado relativo como el grado absoluto. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué pasaría si a mí me dicen hallar, vamos por acá, y me dice sea el binomio, vamos a hacer en este caso, sea el binomio, me dice por acá, P de X y de Y es igual a 13X cuadrado Y más 5X cubo Y sexta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para poder hallar el grado relativo, yo digo, para hallar el grado relativo de X, yo digo lo siguiente. ¿Cuál es el grado relativo de X? Yo, para eso, voy a observar el mayor de ellos. Yo tengo X al cuadrado y tengo X al cubo. ¿Cuál va a ser? 3. Muy bien. ¿Qué más? Yo puedo decir que el grado relativo de Y, ¿cuál va a ser el grado relativo de Y? Muy bien, el grado relativo de Y va a ser igual a, yo tengo 1 y tengo 6. Entonces, el grado absoluto, yo digo, el grado absoluto de X y de Y es igual a 3 más 6. Grado absoluto entre X e Y es igual a 9. ¿Sí? ¿Por qué decimos binomio? Porque si tú observas, el binomio está compuesto, acá hay un primer término, porque acá aparece un signo más, y acá está el otro término. Como hay dos términos, podemos decir que estamos hablando de un binomio. Entonces, hemos tratado de representar a qué llamamos el grado relativo y a qué llamamos el grado absoluto. El grado relativo, donde yo tengo que ver el exponente por cada variable, y el grado relativo es la suma de los exponentes según su grado relativo. ¿Qué más podemos aprender? Algo más. ¿Qué te parece si nosotros vamos a aprender también el valor numérico de los polinomios? Acompáñame. Bien, entonces, para poder hallar el valor numérico de un polinomio, yo tengo e de x es igual a 3x al cuadrado menos 7. ¿De qué estaremos hablando? De un binomio. Entonces, podemos decir, para que me pidan a mí valor numérico, ¿qué significa? Que yo voy a reemplazar el valor de la variable por un número. En este caso, yo le voy a dar un valor. Yo voy a decir que x va a ser igual a 2. Entonces, cuando yo le doy un determinado valor a la x, a la variable, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar. Y yo digo, si e de x es igual a 3x al cuadrado menos 7, voy a reemplazar el valor de x. ¿Por cuál? Por 2, porque me están diciendo que x va a ser igual a 2. Y yo voy a decir lo siguiente. Copio 3, que viene a ser el coeficiente, x, lo voy a reemplazar ya no con x, sino con 2, correcto. Va a ser 2, pero este 2 va a estar elevado a la potencia o al exponente 2, menos 7. Entonces, ¿qué realizo primero? Muy bien, primero tendría que realizar la potencia. 2 al cuadrado, 4. Cuando acá no tengo un número, recuerda que la multiplicación se representa tanto por un punto, por un asterisco o por paréntesis, o por el signo X que comúnmente lo conocemos. Menos 7. ¿Cuánto es 3 por 4? 3 por 4, 12. 12 menos 7. ¿Cuánto será 12 menos 7? Es igual a 5. Listo. Ya he hallado el valor numérico. Entonces, ¿qué quiere decir valor numérico? Que yo le voy a determinar un valor a la variable x para que podamos resolver y ya no quede con variables, sino que pueda tener un valor numérico como se había manifestado anteriormente. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar algunos ejercicios para poder ampliar nuestros aprendizajes y nuestros conocimientos referidos a los polinomios. Entonces, vamos a realizar operaciones con polinomio para poder finalizar en referencia a este tema. Dice acá, como número 1, nos dice, haya la suma de los polinomios. Entonces, nosotros tenemos los siguientes polinomios. P de x es igual a 3x al cuadrado más 7x más 13. Y tenemos f de x es igual a 8x al cuadrado menos 2x más 6.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos piden que hagamos la suma, nos piden hacer la suma. Entonces vamos a sumar, pero ya no vamos a tomar en cuenta esto, sino solamente la parte algebraica, lo que nos piden acá. Entonces decimos 3x al cuadrado más 7x más 13, lo voy a unir, por algo me dice que tengo que sumar, lo voy a unir con 8, con lo que tiene f de x, 8x al cuadrado menos 2x más 6. Pero ¿qué es lo que voy a continuar haciendo aquí? Lo que voy a seguir haciendo es que voy a agrupar todos los números, los coeficientes, porque todo lo que está delante de una variable se llama coeficiente. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Y yo digo, voy a agrupar todos los que tienen la misma variable. Vamos a observar. Yo voy a decir 3x al cuadrado más, y busco acá, aquí, tiene el mismo, 8x al cuadrado, ¿sí? Más, luego seguimos con 7x, 7x, ¿dónde hay otro que tiene x? Aquí, pero con su respectivo signo. Todo lo que está delante del signo. Entonces decimos menos 2x. Seguimos, más, ¿qué nos queda? 13 más 6, ¿no? Vamos a reforzar de nuevo. Voy a agrupar todos los que tienen x al cuadrado. 3x al cuadrado más, aquí tenemos 8x al cuadrado, porque tienen la misma variable. Vamos a agrupar de acuerdo a su misma variable. Ya tengo acá. Más, luego tengo 7x. Luego yo tengo 7x. Este 7x lo voy a agrupar con el que tiene la misma variable. En este caso va a ser 2x. Pero este 2 tiene el signo menos. Entonces lo voy a dejar con su propio signo. Si tuviese más, lo escribo más. Más, por último yo tengo 13. Ya no tiene variable. Y aquí también lo agrupo con el que no tiene variable, más 6. Y empiezo a realizar la operación que ya nosotros sabemos. Yo digo, 3 más 8, 11x cuadrado. Más 7 menos 2, recuerda, 7 menos 2, 5x. Más 13 más 6, 19. Ya está. Terminamos ahí esa parte sobre la suma de polinomios. Bien, entonces hemos desarrollado sobre lo primero, lo que es la adición de polinomios. Y para poder hallar la suma de polinomios, lo que nosotros hemos realizado es primero agrupar según los polinomios que nos están mostrando, ¿verdad? Y luego hemos agrupado teniendo en cuenta su variable. Vamos a desarrollar el segundo problema. Dado los binomios m de x más n de y, nos piden hallar la suma. Entonces, vamos a resolverlo. Primero, recuerda que tenemos que agruparlo. Vamos a agruparlo, ¿sí? Yo tengo m de x es igual a 21x al cubo más 12x cuadrado. ¿Qué me dicen que resuelva? Me piden que haya la suma, ¿verdad? Me piden que haya la suma. Listo. Entonces, luego de la suma, ¿qué es lo que voy a encontrar? También voy a agrupar cuánto es n. N es igual a 8x cubo más 5x cuadrado. Luego que hemos hecho ese paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agrupar según su variable. Muy bien. Vamos a agrupar entonces. Para eso tengo que observar bien. Yo tengo la variable x cubo aquí también. Entonces lo voy a agrupar. Agrupo lo siguiente. 21x cubo más 8x cubo. Más, continúo. Sigo con el segundo, ¿verdad? Con este. Segundo término. 12x cuadrado más, aquí tenemos 5x cuadrado. Una vez que he agrupado teniendo en cuenta su variable, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente sumamos. Y vamos a realizar la suma. Yo digo lo siguiente. 21, yo tengo acá
21 más 8, ¿cuánto será? 29. ¿Qué variable les acompaña? X cubo. Nada más. Luego seguimos más y vamos a sumar estos dos. ¿Por qué sumamos esos dos? Porque tienen la misma variable. ¿Vamos a sumar las variables? No, vamos a sumar solamente los coeficientes, es decir, los números que están acompañando las variables. Y dice 12 más 5, muy bien, 17. ¿17 qué? ¿Cuál es la variable? X al cuadrado. Y esto es todo lo que podemos hablar sobre las operaciones con suma, ¿no? Para la próxima clase vamos a reforzar a lo que es las operaciones con la resta, con la multiplicación y con otras operaciones para poder ver sobre polinomios. Entonces, haciendo un refuerzo sobre polinomios, hemos hablado sobre una expresión algebraica. Una expresión algebraica es un conjunto, ¿verdad?, de letras mayúsculas, letras minúsculas, estas letras minúsculas se llaman variables que van a ir acompañadas por exponentes. También hemos visto que se determina según su número de términos. Ahí están los monomios, binomios, trinomios, polinomios en sí, cuando ya es de 4 a más términos. Hemos observado también el grado absoluto y el grado relativo de un polinomio o de un monomio. El grado relativo es de acuerdo a lo que se encuentra en la variable y el grado absoluto es la suma de sus exponentes de lo que primero habíamos o tenemos que realizar el grado absoluto de cada una de las variables. Luego también hemos hablado sobre el valor numérico, es donde yo tengo que determinarle un valor o según lo que me propone el enunciado para poder reemplazar o sustituir el valor de la variable por un número y luego aplicar las operaciones que yo ya conozco, la potenciación, la multiplicación, suma y resta según lo que me mencionan que deba hacer. Y luego hemos visto las operaciones, hemos iniciado con la adición. Para poder reforzar la adición, el primer paso que tengo que hacer es observar. En este caso, estamos hablando de un trinomio, que también pertenece a los polinomios. Y acá tenemos a un binomio, ¿no? Entonces, como tenemos acá, lo primero para poder yo resolver es agruparlos, ¿no? He agrupado lo que tiene P de X y F de X. Como me pide suma, yo he escrito el signo más. Luego agrupo según sus variables. Yo no puedo agrupar X al cuadrado con X a la 1. Eso es incorrecto. Tengo que agrupar según sus variables. X cuadrado con X cuadrado. X con X. Sin variables con sin variable. Y luego lo resuelvo. ¿Qué voy a sumar? Los coeficientes. ¿Quiénes son coeficientes? Coeficientes son los números que están delante de las variables. En este caso yo tengo 3 más 8, 11. ¿11 qué? Y la variable X al cuadrado. Más, yo tengo 7. Tengo que tener cuidado con el signo. ¿Ya? Tengo que tener cuidado. 7 menos 2, 5. ¿Cuál es la variable? X. Más, y sumo 13 más 6 que no tienen variable. Por eso estos son términos independientes porque no tienen variables. Lo sumo y me sale 19. Lo mismo ha pasado con estos binomios, ¿no? Hemos primero agrupado y luego hemos tenido que tener en cuenta para poder resolver la adición, hemos tenido que observar según su variable. Muy bien, espero que te haya gustado. ¿Por qué es tan importante que nosotros aprendamos polinomios? Muy bien, es importante porque nosotros también agilizan nuestros cálculos mentales. También, ¿qué relación existe entre polinomios y el álgebra? La relación que existe es que nosotros podemos aplicar la teoría de exponentes. Recuerda que habíamos hablado sobre las propiedades, ¿no? Donde nosotros teníamos que hacer referencia qué pasaba cuando un número estaba elevado a un exponente 0, estaba elevado a un exponente 1, a un exponente negativo, ¿no? ¿Cómo yo podía hacer agrupaciones entre números? Eso es lo mismo. Para eso me ha servido. Me ha servido para que yo pueda aplicar tanto la teoría de exponentes o la multiplicación y operaciones de suma y resta. Quiere decir que una se relaciona con la otra y nos permite realizar estos procesos de polinomios. ¿Cómo lo aprendiste? Muy bien, lo hemos aprendido, ¿verdad? Observando primero, organizándolo, tal vez la información a partir primero que será, es un enunciado algebraico,
Luego hemos también aprendido sobre sus valores, como el valor numérico, sobre sus grados y posteriormente hemos pasado a las operaciones. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy y a ponerlo en práctica. Muchas bendiciones a todos ustedes. Nos vemos para la próxima clase.